manifestaciones en las cuales podemos observar la fidelidad de Dios para con sus hijos es a través de los pactos o las promesas. Este día tenemos como estudio el tema el pacto adánico. A menudo hablamos de pactos, de acuerdos o contratos entre personas. Ejemplos de ellos pueden ser los contratos laborales, en los cuales un patrono se responsabiliza de pagar un salario y un trabajador que se responsabiliza de realizar tareas que correspondan al contrato o al pacto firmado. De igual manera, los contratos que se firman por deudas, ya sea con bancos o con almacenes, en que está estipulado el servicio que una parte recibe y cuánto debe de pagar por ese servicio. Podemos tomar en cuenta uno de los pactos más importantes en la vida de las personas, los pactos matrimoniales, en que cada una de las partes se comprometen, se responsabilizan a cumplir sus responsabilidades dentro del matrimonio. Estos pactos son similares en alguna forma a los pactos bíblicos, pero no son idénticos a los pactos bíblicos. ¿Por qué? Porque aunque tienen elementos similares los pactos bíblicos con los pactos hechos entre personas, los pactos bíblicos no se establecen en base a compromisos entre personas o a compromisos entre iguales. Por el contrario, los pactos bíblicos son pactos que se establecen debido a la fidelidad de Dios. Son pactos en los cuales Dios se compromete, o sea, son pactos divinos, porque es Dios quien promete, quien toma la responsabilidad de cumplir algo que le está prometiendo a sus hijos. De tal manera que en los pactos bíblicos es Dios quien declara cuáles van a ser los términos, es Dios quien hace las promesas y, como vemos, los pactos de Dios están supeditados o dependen única y exclusivamente de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Al contrario de los pactos que se hacen entre hombres, que muchas veces son pactos débiles, porque en el correr del tiempo muchas veces los pactos se cambian o incluso los pactos se dejan de cumplir. Pero Dios en su fidelidad, cada pacto que ha hecho con la humanidad, lo sigue cumpliendo. Y veremos a través de esta serie de estudios de los pactos de Dios, como decía, hoy veremos el de Adán, pero vamos a ver otros 3 pactos más. Vemos que todos llevan un fin último, y ese fin último es el pacto de Dios para redimir a su pueblo. Entre los puntos que veremos ahora, como primer punto, y para entrar en la esencia del estudio o del pacto de Adán, como primer punto veremos la creación del hombre. Esto es importante verlo porque recordemos que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y fueron creados en un estado de inocencia. Esto significa que Adán y Eva fueron creados de tal manera que no había pecado en ellos, no había ningún tipo de pecado en ellos, o sea, no había impureza en ellos, estaban viviendo un estado de inocencia. Ahora, estas criaturas inocentes, Adán y Eva, en algún momento se apartaron de este estado, ¿verdad? Estaban en el huerto del Edén, y en el huerto del Edén estaban en una condición sin pecado. Y si recordamos lo escrito en el libro de Génesis, a ellos se les dio la potestad de sojuzgar
todo lo que había en la tierra, se podían señorear de todo lo que había en la tierra, excepto en una cosa, que no podían comer del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Y podemos leerlo esto en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y leemos la palabra. Dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Era la única condición, no comer del árbol de la ciencia o del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y esto nos lleva al segundo punto que vamos a tocar este día, la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. La forma de medir la desobediencia del hombre que Dios propuso era que iba a probar. El árbol estaba ahí para que Adán y Eva fueran probados para ver si ellos iban a cumplir o no iban a cumplir el mandato. O sea, Dios iba a probar la obediencia de Adán y Eva a través de que ellos realmente cumplieran esa parte del pacto, de no comer de ese fruto que era la única limitante que Dios les había dado. Y quiero aclarar, y no vayamos a confundir la palabra tentar con la palabra probar, porque ellos iban a ser probados en su obediencia, pero no iban a ser tentados. El apóstol Santiago escribe y dice que Dios no puede ser tentado. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces vemos que Dios en ningún momento va a tentar a una persona con el objetivo de seducirlo o tentarlo para que peque. Por el contrario, lo que Dios hace entonces es probar nuestra obediencia. En medio de toda esta historia y de estas aclaraciones que hemos estado dando, aparece Satanás. Satanás, y que aparece como la serpiente antigua. Y la serpiente antigua vino y persuadió a Eva para que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces ahí sí podemos ver que Satanás estaba operando como el tentador, porque él sí no estaba probando, él estaba tentando a Eva para que ella desobedeciera y comiera de ese árbol que la palabra dice que se volvió codiciable, ¿verdad? Cuando él le incita o tienta a Eva para que coma el árbol, vio que el árbol era codiciable. Y aquí podemos ver algo que es muy importante. Eva no pudo resistir la tentación. Eva no pudo resistir la tentación de unas palabras que le dijo Satanás. Satanás le dijo que iba a ser igual a Dios. Que iba a ser igual a Dios. Y podemos leerlo en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Y dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabemos que la razón por la cual Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, fue expulsado del reino de los cielos precisamente porque él quiso ser igual a Dios. Él sabía el efecto que iba a causar al decirle a la mujer que iba a ser igual a Dios. Ahora, en este caso era
motivándola en el sentido de que iba a poder conocer la diferencia entre el bien y entre el bien y el mal, tal como Dios lo conoce. Pero aquí hay una diferencia grande, una diferencia extrema. Dios conoce la diferencia entre el bien y el mal, pero Dios no tuvo que experimentar o no ha tenido que experimentar lo malo para conocer la maldad, para conocer el pecado, para conocer la diferencia entre el bien y el mal. Dios lo conoce porque Él, en su sabiduría, en todo su conocimiento, Él sabe, sin practicar el pecado, sin conocer el pecado, sin practicar la maldad, Él sabe cuál es la diferencia. Sin embargo, Adán y Eva, que fueron creados como criaturas morales, porque como decíamos, eran inocentes, había moralidad en ellos, fueron llamados a discernir el bien y el mal, pero el propósito de Dios era que ellos no experimentaran el pecado primero para encontrar cuál era la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué pasó? Comen del fruto y la respuesta inmediata de Adán y Eva a su transgresión, a su desobediencia, fue un sentimiento de vergüenza. Fue un sentimiento de vergüenza que estaba relacionado con su desnudez, lo cual lo puede leer usted en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces, mientras antes ellos se encontraban desnudos, dice la palabra, y no tenían vergüenza, no se avergonzaban, capítulo 2, versículo 25 de Génesis, cuando pecaron, cuando desobedecieron, cuando conocieron el mal, entonces de repente se dan cuenta de su desnudez. De repente se dan cuenta de su desnudez y se refugian en medio de algunos arbustos. ¿Por qué? Porque perdieron su inocencia. Perdieron su inocencia. Esto nos lleva entonces al tercer punto, y el tercer punto es precisamente el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto adámico. El primer pacto que Dios hizo con la humanidad es conocido precisamente como el pacto adámico, y la razón es obvia, porque fue hecho con Adán. Sin embargo, debemos recordar que el nombre Adán o Adam significa hombre, de tal manera que en forma genérica significa humanidad. Vemos entonces que el pacto, aunque fue hecho con un hombre, realmente estaba haciendo un pacto hecho con la humanidad, porque Adán estaba representando a toda la humanidad, a todos los descendientes que iban a salir de él, a todos los hombres y mujeres, por supuesto. El pacto entonces, aunque era hecho con un hombre, realmente era hecho para toda la humanidad. Vemos entonces que el Nuevo Testamento habla acerca de este pacto. Y el apóstol Pablo habla acerca de él, por ejemplo, en Romanos 5:12, diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que al pecado, al conocimiento del mal, a la desobediencia de Adán, Dios hizo un pacto, que lo veremos más adelante. Dios hizo un pacto y, como decimos, lo hizo con un hombre, pero que, como el apóstol Pablo lo explica, que como entró ese pecado por un hombre, pero que al final así la muerte pasó a todos los hombres, y entonces todos, dice el apóstol Pablo, pecaron. Entonces Adán, como representante de la humanidad, falló. Y entonces Dios hizo un pacto con él. Y es un pacto que es válido para toda la humanidad. ¿En qué consistía ese pacto? ¿Cuál era la promesa? Y ese fue el cuarto punto que veremos ahora. Ante la desobediencia del hombre y el engaño de la serpiente, Dios maldijo a la serpiente.
Dios maldijo a la serpiente, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 14, que dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vea qué interesante, que en medio de la maldición que Dios le está haciendo a la serpiente antigua, también aparece el pacto de Dios con Adán. Porque en medio como decimos, de la maldición que le está diciendo a la serpiente que se va a arrastrar todos los días, que va a comer polvo, Dios también agrega ese juicio profético dado a Adán, diciendo que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y debemos ver que cuando habla de la simiente lo hace de una manera singular, porque está hablando de una persona en específica. No está hablando de cualquiera de los hijos que iba a tener Eva, sino de un hijo específico. Y todos sabemos quién es ese hijo a quien se refería Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor prácticamente le estaba diciendo a Adán y a Eva que iba a nacer un hijo que iba a vencer a Satanás, que iba a vencer a la serpiente antigua, y que ciertamente, aunque iba a aplastar la cabeza de la serpiente antigua, también la serpiente le iba a dañar en su calcañar. Pero ahí aparece ese pacto, que iba a haber una manera de cómo se iba a librar el hombre del pecado, o cómo el hombre iba a ser perdonado o iba a ser redimido por su pecado. Esta profecía, esta palabra que Dios le dio a Abraham y a Eva, se conoce como el protoevangelium, o sea, el primer evangelio, la primera vez en la cual en las Sagradas Escrituras podemos encontrar cómo Dios anticipa la derrota de Satanás por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ciertamente iba a sufrir, iba a padecer, iba a morir de acuerdo al plan establecido de redención de Dios, convirtiéndose en el Cordero inmolado, el Cordero puro, sin mancha, pero que entonces iba a servir para vencer a Satanás, para vencer aquello que Satanás sedujo a Adán y Eva a que desobedecieran al Señor. Pero Dios empieza entonces, a partir de este momento, una serie de pactos, que no es que cada pacto va cambiando o va siendo mejorado, sino es un pacto que se va volviendo extensivo, y que poco a poco se van cumpliendo. Así que lo invitamos a la próxima semana, porque la próxima semana también veremos uno de los pactos, un pacto muy conocido, el pacto que Dios hizo con Abraham. Lo esperamos. Que el Señor le bendiga.